Bienvenido, bienvenida. Continuamos con Godot 4 y C Sharp, en esta ocasión para mejorar lo que hicimos de tener dos naves, pero que una era copia de la otra, con lo cual los cambios que aplicábamos a una no se aplicaban en la otra. Veremos cómo crear lo que llamaremos prefabs, algo así como objetos prefabricados que yo puedo reutilizar, y lo aplicaremos no solo a los enemigos, sino también a un disparo que podamos lanzar desde el programa. Y esto era lo que teníamos, dos enemigos, uno de color blanco, uno de color azul. Alternativa si queremos que los dos sean realmente iguales. En vez de copiar y pegar, que hace que sean elementos inconexos y que puede que haga que modificaciones posteriores sean incómodas, vamos a convertir uno de ellos en un patrón, lo que en ocasiones se llama un prefab, un objeto prefabricado reutilizable, y que en terminología de Godot será guardarlo como una nueva escena que reutilizaremos. Vamos a verlo. Comenzamos por eliminar ese enemigo 2. Nos pide confirmación, decimos que sí. Y el enemigo 1, el único que nos queda, vamos a convertirlo en escena. Insisto en la terminología de Godot para esos prefabs, para esos patrones que voy a reutilizar. Pulso el botón derecho y digo quiero guardar esta rama como escena. Me pregunta nombre, me pregunta carpeta, no hemos creado todavía una carpeta para escenas, no estaría mal acabar haciéndolo, pero de momento va a estar junto con escena de juego. Y ya podría incluso eliminarlo de esa escena de juego. Eso sería el caso, sobre todo si lo voy a hacer aparecer desde mi programa, si no va a estar continuamente en pantalla, que es lo que ocurrirá con nuestro disparo. En este caso lo que vamos a hacer es editar ese patrón, había un par de cosas que no me gustaban, así que hago doble clic en enemigo.tscn. Puedo primero guardar la escena de juego actual, pulsando control S y ahora ya sí, doble clic. Y este es mi enemigo y verás un par de cosas raras. Primero aparece desplazado. Quizás sea razonable colocarlo en el origen de coordenadas, en las coordenadas 00. Pero además aparece un punto aquí y el sprite aquí, o sea que está el enemigo fuera de las coordenadas 00. Y el sprite, más peligroso todavía, desplazado con relación al enemigo. Y eso nos puede volver locos a la hora de calcular colisiones, algo que haremos dentro de poco. De modo que selecciono este Animated Sprite y compruebo su transform, en concreto su position, la posición en la que está, y veremos con toda certeza que está desplazado respecto al objeto como tal. Aquí lo tenemos menos 61 y 48, vamos a hacer que sea 00. Ahora sí que está centrado sprite con objeto. Ya de paso vamos a llevar al origen de coordenadas el enemigo. Posición 00. Y ahora ya podría, por ejemplo, darle un color y todos los que cree tomarán ese color. Habíamos comentado ya que puedo modular ese color. Vamos a visibilidad, modular. Podemos darle un tono de azul. Directamente esta vez lo he hecho en todo el enemigo, no en los sprites, por eso es que teníamos dos sprites distintos. Voy a guardar cambios y vuelvo nuevamente con doble clic a mi escena de juego, sea aquí o aquí directamente, tengo aquí arriba dos pestañas, una para cada escena. ¿Qué hago ahora para incluir enemigos en mi escena? Pues simplemente arrastro ese enemigo.tscn a cualquier punto de la escena de juego. Y ahí tenemos tres. Pero insisto, la ventaja es que ahora yo puedo modificar el original y todos cambiarán. Vamos a hacerlo, vamos a oscurecer un poco ese tintado. Vuelvo a mi enemigo. Vuelvo a su modulación de color. Lo oscurezco un poco y guardo cambios. Vuelvo a mi escena de juego y verás que todos ellos se han oscurecido a la vez. Esa es la gran ventaja de usar prefabs o de usar patrones, objetos reutilizables, o en el caso de Godot de guardar como escena un objeto para luego reutilizarlo. Y eso de hecho nos va a permitir también crear disparos. Haremos un disparo, lo guardaremos como escena y luego lo mostraremos desde código. Vamos con ello. La primera parte ya la conoces, simplemente creamos un área 2D,
elegimos una imagen, guardamos como prefab. Creo un área 2D, la voy a llamar disparo. Le añado un sprite, en esta ocasión no hace falta que sea animado. Vamos a añadir textura a ese sprite. Ya sabes, selecciono la carpeta de imágenes y arrastro desde cualquier otra carpeta. Y luego ya desde mi carpeta de imágenes de mi sistema de archivos de Godot al campo de textura. Y la novedad de esta sesión, ese disparo, lo guardo como escena y lo elimino de la escena de juego. Botón derecho, guardar rama como escena. La voy a llamar disparo, insisto, de momento todavía no he creado una carpeta para escenas. Y lo elimino de la parte visible. Y para hacer que aparezca, a falta de que dentro de no mucho tengamos una clase que represente a todo el juego como tal, podemos hacer que sea la propia nave la que haga que aparezca. Me voy al script de la nave, que tengo por ejemplo aquí abajo en mi carpeta scripts, y vamos a comenzar por crear un nuevo atributo, un nuevo componente de mi nave, que va a ser de tipo packed scene, packed scene, escena compactada. Deberemos cargarla en el método ready, es decir, cuando se prepare mi nave. Y para eso, igual que teníamos un gd.print, tenemos un gd.load para cargar, al que le indicamos qué tipo de elemento queremos precargar, en este caso una packed scene. Y debemos indicarle la ruta. Esa ruta vamos a comprobarla en el editor de Godot, pero te adelanto, empezará por res, // y quizás haya alguna carpeta intermedia. En nuestro caso tenemos la carpeta res, podemos compactar las demás carpetas para ver que directamente debajo de res tenemos disparo.tscn. Por eso es importante organizarte primero las carpetas. Si yo ahora creo una carpeta escenas y la guardo ahí dentro, puede que mi programa empiece a comportarse mal porque empiece a no encontrar cosas. En cualquier caso, de momento volvemos y le decimos, aun sabiendo que quizás nos toque cambiarlo más adelante, que está en res, // res es la abreviatura de resources, recursos. Está en mi carpeta de recursos. Disparo.tscn. Y ahora nos falta hacer que aparezca, eso lo haremos en dos pasos. En un primer paso crearemos el objeto físico correspondiente a esa escena que habíamos preparado ya en ready. Y luego lo añadiremos al árbol de nodos que conforma nuestra escena. Vamos a hacerlo. Vamos a usar ahora, por ejemplo, la acción UI accept, la de aceptar, que será, por ejemplo, entre otros con el espacio. Pero aquí vamos a permitirnos una pequeña mejora. En vez de que podamos mantener pulsado el espacio y aparezcan muchos disparos, vamos a hacer que aparezcan solo cuando se acabe de pulsar. Con lo cual, en vez de isAction pressed, usamos isAction just pressed. Es decir, eso. Eso hará que si mantengo pulsado el espacio, aún así solo aparecerá un disparo. Podré pulsar varias veces, dentro de poco veremos cómo hacer un temporizador para que me bloquee los disparos durante un cierto tiempo. Pero de momento con esto nos sirve. De modo que si se pulsa la acción UI aceptar, vamos primero a crear ese disparo, un objeto concreto de ese tipo disparo. Lo que llamaremos una instancia. Voy a usar la variable var para no preocuparme de qué tipo realmente tiene eso. Pero tenemos un instantiate, un créame una instancia, créame un objeto de ese tipo, de esa escena concreta. Y lo añadimos. Decimos en mi árbol de nodos, en concreto por debajo de mí, por debajo de la nave, quiero que añadas un nodo hijo. Tenemos un addChild, que va a ser mi nuevo disparo. Vamos a asegurarnos aquí de que UIAccept está todo en minúsculas. Con eso ya es probable que aparezca el disparo, pero que todavía no lo vea, porque se solapará con mi nave, es más pequeño, no se verá porque no se mueve. Aún así lo comprobamos. Guardo cambios. Vuelvo a Godot con el tabulador y lanzo. Mis tres enemigos se mueven, pulso espacio, pero no se llega a notar que ha aparecido un disparo. Vamos a hacer que se mueva.
Y para eso vamos a añadir un script al disparo que va a ser muy parecido al del enemigo. Tendrá una velocidad, con componente en este caso solo en vertical, y se irá moviendo hasta que en cierto momento, en este caso no dará la vuelta, sino que desaparecerá por completo. Vuelvo a la escena del disparo y a ese objeto disparo le añado un script. Me propone disparo, me propone mi carpeta res, no, vamos a llevarlo a la carpeta scripts. Y lo creamos y lo editamos desde Visual Studio. E insisto, voy a traerme buena parte de la lógica que ya teníamos en enemigo. Eso es lo que teníamos en enemigo, me parece bien seguir teniendo una velocidad, me parece bien que sea un vector 2 para que sea un poco más versátil por si no quisiera que fuera totalmente vertical. Cambiará esto de aquí, ahora será 0 en horizontal, 0 en la X y menos 150 en la Y porque quiero que se mueva hacia arriba, quiero que vaya disminuyendo la Y. Recuerda que comienza en la esquina superior izquierda. En cada pasada a mi posición le sumaré esa velocidad. Y ahora lo que haré es que si se sale de la pantalla, si es menor que 0, ocurran cosas. Cosas que comentaremos dentro de poco. Vamos a comprobar si ahora el disparo sí que se mueve y veremos un efecto colateral que no nos va a gustar. Guardo en Visual Studio, guardo aquí también mi escena, vuelvo a la escena de juego y lanzo. Siendo estricto no hace falta volver a la escena de juego porque es mi escena principal, pero tengo por aquí para ejecutar solo la escena actual si me interesara. Aún así, como la principal es la de juego, hago clic en el play normal, se mueven los enemigos, disparo y el disparo aparece, pero mira qué cosa más curiosa, si yo me muevo hacia el lado, los disparos se mueven conmigo, porque son hijos de la nave, con lo cual si cambia la posición de la nave, cambian ellos también. Nos interesa que sean hijos no de la nave, sino de el juego como tal. Insisto, dentro de poco tendremos un gestor de juego, un Game Manager, pero de momento simplemente os hacer que en vez de colgarse de mí, se cuelguen de mi padre, de la escena de juego. A cambio, eso obligará también a que le indique en qué posición estoy, porque si no aparecerían en esta esquina, que es la esquina 00 del juego, con lo cual el disparo no se llegaría a ver, apenas aparecería. Vamos a probarlo. En el script de la nave le digo, añádelo no a mí, sino a mi padre. Tenemos un get parent que nos devuelve el nodo padre, el nodo al que yo pertenezco, que en este caso es la escena de juego. Con lo cual eso lo añadirá, pero insisto, veremos que se ve apenas un instante en la esquina, se mueve para arriba y desaparece. Juego en marcha, pulso espacio y durante un instante se ve aparecer un puntito aquí arriba, pero insisto, no nos interesa que estén las coordenadas 00, nos interesa que se mueva a mis coordenadas. Y para eso yo tendería a hacer algo como decir, primero me creas ese nuevo disparo y ahora quiero que su posición sea igual a mi posición, a la posición de la nave. Pero nos regaña, nos dice una escena compactada, una packed scene, no tiene un componente position. Pero bueno, nosotros sabemos que ese disparo realmente era un área 2D. Con lo cual podemos forzar los tipos para decirle esto, lo puedes tratar como área 2D, que yo sé que no va a dar problemas. Es decir, algo así. Mi nuevo disparo lo tratas como área 2D, que yo sé que vas a poderlo hacer sin problemas, y entonces su posición la cambias a mi posición. Este dis se puede omitir. Se puede dejar simplemente así. En casos como estos yo creo que es más legible conservar el dis. Así que guardamos cambios y probamos. Y si ahora pulso espacio, aparecen distintos disparos, ya veremos cómo limitar la cantidad de cuántos queremos que aparezcan, pero yo me muevo y los disparos, como es deseable, no me siguen a mí, sino que son independientes de mí. Solo nos queda un último detalle, que es que aunque no lo veamos, esos disparos siguen activos. Vamos a destruirlos cuando desaparezcan por la parte superior de la pantalla. Y eso lo cambiamos desde el script del disparo, diciéndole que queremos que los libere de la cola. Existe un tal queue_free que quiere decir libérame de la cola, destrúyeme de todo ese árbol de objetos que forman parte de la escena. Eso hará que cuando el disparo supere cierta posición, lo ideal es que no fuera exactamente la posición 0 porque todavía se debería asomar un poco, podemos forzar a,
menos 10 o incluso menos 100 cuando ya esté claramente por encima del margen superior de la escena, que desaparezca. Y así nos seguimos moviendo objetos que realmente ya no forman parte del juego. Pues ahora sí, con eso tenemos los disparos casi terminados, a falta de colisiones que veremos en la próxima sesión.